Vamos a recibir a nuestro invitado, el subsecretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenos días a la audiencia. Y en la tanda escuché la anécdota y vale la pena. Sí, no es subsecretario, es subdirector. Le cambié el puesto. Ahí. Tiene un cargo importante en la OPP, información también valiosa para referirse a los índices de pobreza. Fue un objetivo desde el principio de la gestión del Frente Amplio reducir el índice de pobreza con distintas acciones de impacto directamente, ¿no? Que generaron polémica también en su momento, como por ejemplo lo que representaba el hecho de dar dinero a quienes no trabajaban, bueno, en fin, todo eso que fue modificándose a los tiempos que hoy en día estamos. Los índices reales de pobreza hoy en día, ¿cuáles son? Bien, sí, en realidad lo que nos impulsó un poco a salir a conversar un poco con la ciudadanía es algunas afirmaciones que se hicieron que la pobreza hoy era peor o que los índices de pobreza hoy eran más altos que los que teníamos en 2004, que lo dijo concretamente la diputada del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Lo dijo una representante nacional y bueno, nos parecía que, digamos, desde el gobierno era importante transmitirle a la ciudadanía en definitiva un poco cómo ha sido la evolución. Si uno mira la pobreza, para ir a la pregunta concreta, hoy está en 7,8, 7,9, digamos, ese es el entorno en el que está de la población total, digamos, del porcentaje total de población, y venimos de guarismo, digamos, de la pobreza en 2005, 2004, cuando estábamos hablando de niveles de pobreza por arriba del 30%, o sea, más de 700.000 uruguayos, para tener una idea del número de personas, más de 700.000 uruguayos salieron de la pobreza en este proceso que comenzó a partir del año 2005. Ese pico que vemos en la gráfica responde a 2002, ¿no? Donde allí sí hubo un quiebre social mayor. Totalmente. Mediante. No, y ahí sí se ve el gráfico ese. No solamente estamos en niveles bajos, sino los más bajos de una serie muy larga. Esa serie empezaba en 1985, no empezaba en 2005. O sea, del 85 hasta hoy estamos en los niveles más bajos de pobreza que ha registrado el país. ¿Esto quiere decir que está todo fantástico, que están todos los problemas sociales resueltos? No, digamos, tenemos un conjunto de desafíos, pero lo que sí, digamos, deja bien en claro que afirmar que estamos en niveles de pobreza peores que los de 2004 es una falsedad rotunda, ¿no? Y tal vez lo que haga ruido es la característica de la pobreza hoy en día, porque lo que sí es evidente, y hemos coincidido en eso, por ejemplo, con autoridades del MIDES, aquí mismo en Moventura, Uruguay, con Ana Olivera, por ejemplo, de que cada vez hay más personas en situación de calle, por las distintas razones que se han argumentado y que se buscan combatir. Pero tal vez ese tipo de pobreza extrema, de indigencia prácticamente, hace que haya una percepción de la población de que la cosa está más brava que antes. Totalmente. Me parece que ese es un punto central que vale la pena detenerse. Para poner un ejemplo que seguro la vecina, el vecino que está en la casa lo entiende, yo vivo en el barrio Palermo. Obviamente la situación de calle es lo que uno quizá, que no transita por los barrios más populares, que sale más de la parte más costera de la ciudad, es lo que uno visualiza como la pobreza o los fenómenos que tienen más dificultades, lo visualizan la gente en situación de calle. Pero la calle, yo quiero decir 2 o 3 cosas vinculadas al tema calle, que lo han dicho las autoridades del MIDES, con las que hemos tenido, obviamente, tenemos contacto permanente desde la oficina. La situación de calle de hoy es muy distinta a la de 2002-2003. Si uno mira la calle, cuando uno se acerca a las personas en situación de calle, muchos temas vinculados a problemas de salud mental, consumo problemático, gente que sale de situaciones de cárcel, de privación de libertad. Y estamos hablando de un fenómeno, para también ponerle números. Así como hablábamos que eran 700.000 los uruguayos que salían de la pobreza, que la pobreza en Uruguay se mide con un nivel de ingreso, en toda América se mide de esta manera, o sea, cuando la gente logra pagar la canasta alimentaria y lo asociado a la canasta alimentaria, se fija un umbral de dinero, digamos, y si uno gana per cápita un ingreso mayor que eso, uno deja de ser pobre. Por lo tanto, en definitiva, salieron de la pobreza por ingresos 700.000 uruguayos y la situación de calle son 1.500 personas. ¿Por ingreso propio o por asistencia? Por ingreso propio. El enorme, ese también es un debate interesante. El enorme avance de salida de la pobreza en el Uruguay, más del 80-90% del fenómeno, se debe justamente, hay unos estudios muy claros del MIDES que en Twitter pusimos los gráficos, si quieren verlos, el Santi Soto, digamos, es el usuario que ahí pusimos algunos de los gráficos.
La inmensa mayoría de la salida de la pobreza no tiene que ver con las transferencias monetarias ni con el ingreso al sistema de salud, digamos, algunas de las reformas que se tienen, sino fundamentalmente con lo que se considera el ingreso de base, en definitiva, que bueno, tiene que ver con los cambios en el salario mínimo, los consejos de salario, el aumento en los niveles salariales, o sea, hay un conjunto importante de políticas que lograron y permitieron salir de la pobreza por sus medios, digamos, a estos, insisto, estamos hablando de números muy grandes de gente. Situación de calle, 1.500 personas, que cada persona vale y obviamente es un tema de ocupación y preocupación del gobierno, pero también está bueno para ponerlo en perspectiva también de cuando hablamos de la pobreza y lo que era la pobreza en el Uruguay en 2004 y lo que Está bien. Ahora, Santiago, ¿no habría también que actualizar o rever los valores de referencia? Es decir, deja de ser pobre aquella persona que puede acceder a la canasta básica, pero digamos, la vida, el día a día de uno se compone de muchos más elementos que no solo pasan por la canasta básica, pasa por el acceso a la salud, por ejemplo, pasa por si se tiene una actividad formal o informal. Es decir, ¿no hay que tomar en cuenta más variables que solamente el precio de la canasta básica? Sí, esa es una discusión absoluta y que tiene un sentido. De hecho, el MIDES con el Ministerio de Economía y con la OPP hemos trabajado en lo que se llama, digamos, la pobreza también se puede medir de forma multidimensional, le dicen los técnicos, con las palabras esas raras que siempre se utilizan en la academia, que es en definitiva, uno puede ser pobre por ingreso, pero no es lo mismo tener un ingreso y tener una casa y tener un nivel educativo y tener acceso al saneamiento, y otra cosa es ser pobre y vivir en un lugar donde se carecen de esas tres cosas. Entonces, hay mediciones oficiales que realiza el Uruguay, y también, si uno mira ese fenómeno, obviamente es mucho más lenta la caída, digamos, de la pobreza cuando uno mira multidimensionalmente, porque es mucho más estructural. O sea, los países que han logrado superar la situación de pobreza les ha llevado décadas. Esto no se resuelve en 13 años de políticas redistributivas, ni siquiera en 2, 3, ni siquiera quizá en 15 o 20, sino que requieren esfuerzos de mediano y largo plazo. Ahí aparecía una gráfica vinculada a pobreza infantil. En el Uruguay, en 2002, 2003, 2004, cuando hablaba la diputada de esos números, en Uruguay más del 50% de los niños nacían en hogares pobres, o sea, uno de cada dos. Y eso está estudiado, el Premio Nobel de Economía Heckman, o sea, el impacto que tiene la malnutrición, los problemas vinculados a la niñez en 0 a 3 años, tienen impacto para toda la vida. Hay un conjunto de uruguayos, la mitad de los uruguayos que nacieron en esos hogares, probablemente para toda su vida van a llevar, digamos, una desventaja que les va a hacer más difícil acceder a la educación, a trabajo de calidad, a empleo. Bueno, esos son impactos que son de largo plazo, y no lo dice Santiago Soto, como su director OPP, está estudiado en las cuestiones, por ejemplo, de Heckman, uno de los premios Nobel de Economía que más ha estudiado este tema de pobreza en la infancia. A propósito de la infancia, hoy hay un artículo muy interesante en la edición de Búsqueda, que sale hoy, que refiere a declaraciones de la diputada frente amplista Cristina Lustenberg, que objeta que a pesar de las mejoras en los índices de pobreza, si se comparan los números con los países desarrollados, Uruguay todavía está muy por debajo, ¿no? Y apunta a que hay que reformar el modelo de las transferencias monetarias para mejorar el impacto en los hogares pobres, ¿no? Y dejar de exigir contrapartidas, pero refiere a la pobreza en los niños. Si bien se reconoce y se valora que en 2005 estaba en un 36,6% la pobreza en general y hoy está en un 7,8%, hoy en día el 17,4% de los niños menores de 6 años son pobres. Y es una cifra que sigue generando mucha preocupación. 17,4% de los niños son pobres. ¿Hay una campaña específica en ese sentido para revertir esos índices? Sí, es 1 de cada 5, 1 de cada 6 niños que todavía, de ese 1 de cada 2, todavía queda 1 de cada 5, cada 6. Esa es una preocupación central. De hecho, es uno de los pilares fundamentales del sistema de cuidado. La extensión de los centros de cuidado infantil, digamos, en 3 años, la ampliación de la oferta de CAIF. Muchas personas que nos están escuchando conocen o no, sus nietos, sus hijos, algún pariente, algún primo tiene a sus hijos que ha podido acceder a la cobertura, por ejemplo, del CAIF en 0 a 2, o los jardines de infante en 3, que también han ampliado su cobertura. O sea, dentro de esa cosa que es el sistema de cuidados, digamos, que tiene que ver con las personas mayores, hubo uno de los pilares centrales que fue la protección en niños. Y un comentario vinculado a la pobreza. A ver, cuando uno empieza en un país que tiene 1 de cada 3 uruguayos en la pobreza, 1 de cada 2 niños
bajo la pobreza. Obviamente las recetas que utiliza son distintas a las que nos quedan por delante. Hoy, y estoy convencido, ahora empieza el debate electoral. Yo obviamente no estoy en campaña porque digamos, estoy ocupando una responsabilidad de hacer política pública directamente en el gobierno, pero en las discusiones que tengamos el año que viene, probablemente el principal desafío que tiene el Uruguay de la pobreza es, bueno, cómo encontramos las mejores maneras para concentrar nuestros esfuerzos en la pobreza en los niños que no tienen la culpa del hogar donde viven, no tienen la culpa de las privaciones que tienen, sino que justamente tenemos que protegerlo y darle, en definitiva, herramientas para que puedan salir adelante en la vida. Santiago, en el transcurso de esta charla nos han llegado diferentes mensajes de la audiencia. Vamos a compartir algunos de ellos sobre este tema, pobreza en nuestro país. Nos llega a través de nuestro WhatsApp 093-783-202. Juan dice, hola, si la canasta básica es de unos 45.000 pesos en mano para una familia de 4, ¿entonces en Uruguay no habría 50% de pobreza? Bueno, y Lidia dice, hola, me gustaría saber cuánto es la canasta básica. La mayoría de las personas que conozco no les da para cubrir las necesidades y llegar bien a fin de mes, dice. ¿Cuál es ese dato concreto, específico? El dato concreto. A ver, ¿cómo se mide la pobreza en Uruguay? Para decirlo, vamos a tratar de hacerlo bien, lo más simple posible, que es cómo se mide en América, en las Américas en general, incluyendo Estados Unidos. Los europeos la miden distinto, miden pobreza relativa, o sea, no tanto pobreza absoluta. En Uruguay se ve cuánto es de la canasta alimentaria que puede cubrir un hogar y los gastos asociados a esa canasta alimentaria, y ahí se fija un umbral de dinero. En definitiva, cuando hablamos de pobreza en Uruguay, hablamos de un nivel de ingreso per cápita que tiene que tener el hogar. ¿Esto qué quiere decir? Está bien, quizá el oyente, la audiencia que nos está mirando, el televidente, piensa que el umbral debería ser 40.000 pesos. Si corremos los umbrales, obviamente, en 2004, en vez de tener 30% de pobreza, tendríamos 60, 70, 80% de pobreza, y hoy, en vez de 7 y algo por ciento, tendríamos 15, 20, 30%. O sea, con eso quiere decir que es el mismo parámetro que se usaba en 2005. Es exactamente el mismo, se actualizan los precios por el efecto de la inflación, ahí se hacen cuestiones bien técnicas que hay consenso académico, pero lo que digo es que quedémonos tranquilos que efectivamente si corremos el umbral, corre toda la evolución en definitiva, o sea, era mucho más antes de lo que veíamos y ahora también va a ser más de lo que se tiene. Y ese umbral que se pone no es un umbral caprichoso que inventó este gobierno, sino que todos los gobiernos del Instituto Nacional de Estadística, que la verdad es un instituto que tiene consenso en Uruguay, digamos, los políticos de todos los partidos, los técnicos de todos los partidos los utilizan, yo creo que eso es un orgullo, me siento orgulloso como uruguayo de eso, no como frente amplista, de que es algo que es así, y utilizan manuales de cuál es el umbral per cápita que se tiene que utilizar para considerar o no a un hogar pobre, que tiene que ver con eso, con mirar en definitiva un estrato de referencia que se fija, digamos, para poner ese umbral. Insisto, no es caprichoso, es un umbral que se fija internacionalmente, que Uruguay lo aplica rigurosamente en el Instituto Nacional de Estadística, y lo otro es, si uno piensa que es muy poco, que muchos de la audiencia deben pensar que es muy bajo, igual también sepamos que si cambiamos ese umbral para 2017, digo, la evolución no cambia. Seguramente Uruguay requiere un nivel de ingreso mucho más alto para ser un país desarrollado. ¿Cuál es el ingreso per cápita entonces? Y nosotros tenemos el ingreso, ¿cuánto es la línea de pobreza? Sí, la línea de pobreza, per cápita, y aproximadamente. Estamos hablando, a ver, insisto, cuando hablamos de per cápita, de ingresos líquidos, no de ingreso nominal. Sí, sí. Si tenemos 3 integrantes, 2 pueden percibir ingresos, digo, para no compararlo directamente, pero estamos hablando de unos 9.000, 10.000 pesos por persona de ingreso per cápita, y todos estos valores están disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística. E insisto, obviamente, hay bueno, pero si somos 2 y cobramos 14.000 pesos, estamos por arriba de la línea de pobreza y con eso no podemos. Bueno, es lo que tienen estos promedios. Son una aproximación que no es la mejor, no es perfecta, pero es la mejor y es la que se utiliza técnicamente. Insisto, lo que nos permite es ver la evolución. O sea, nos permite ver cómo esto viene bajando y de los ingresos. Uruguay es un país de $17.000 per cápita, más o menos, para tener una idea de cuánto es el ingreso, el PBI dividido la cantidad de población. Uruguay todavía es un país de renta, digamos, somos de los países ricos el más pobre o de los países pobres de los más ricos, digamos.
para que Uruguay tenga niveles de ingresos más amplios, para que la gente llegue a fin de mes, tenemos que vivir un proceso como el que vivimos en los últimos 15 años, durante quizá 15 años más, de Sí. crecimiento y obviamente Sí, de en tanto distribución. el costo de vida y la presión fiscal acompañen también. Digo, porque si no, digamos, por más de que sumemos ingresos, luego si esos ingresos no se ven reflejados en mejoras y en cobertura de necesidades básicas, Sí, y en los servicios que provee el Estado también. En general los países, para tener una idea, si un liberal le dan a elegir en qué país vivir por presión tributaria y cierra los ojos, solo le voy a decir, ¿dónde querés vivir? En un país, te digo, un país de 15% de presión tributaria sobre el producto. Voy a elegir ese porque es bajísimo, Uruguay tiene 30, voy a ir al de 15. Y bueno, probablemente uno termine viviendo, si elige por ese criterio, en un país africano, en un país centroamericano de muy bajo desarrollo, en un país asiático de muy bajo desarrollo. sí, con menores ingresos. Hay seguramente. umbrales. Uruguay tiene una presión tributaria un poco por debajo a los países de la OCDE, que es el club de los países ricos, por decir de alguna manera, de los países centrales de Europa y Estados Unidos y Australia. La seguimos en cualquier ¿Cómo momento, no? Santiago. Un gusto. Un placer, Bueno, gracias por, Santiago. gracias por la No, visita. muchas gracias a ustedes. Santiago Soto, subdirector de la OPP, estuvo aquí en Buen Día Uruguay.